Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Programa Integral de Cultura de Paz, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar, titulado La violencia de género en tiempos de pandemia. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a la doctora Rosa Rojas Paredes, responsable del programa de formación de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad. Agradecemos la presencia por parte del Instituto de la Mujer Zapopan, de la licenciada Leticia Vargas Varela y de la licenciada Juana García Álvarez. También nos acompaña el licenciado Luis Ignacio Guzmán García, presidente del Consejo Consultivo en CODICE y coordinador especializado en la Fiscalía de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Y como moderador de este evento nos acompaña Alfredo Orozco Mendoza, coordinador del Programa Integral de Cultura de Paz. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook, en el chat de Livestream. De igual manera les anunciamos que podrán consultar en www.webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora dejo en el uso de la voz a Alfredo Orozco Mendoza. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Deseando se encuentren muy bien, daré inicio al programa. Mi nombre es Alfredo Orozco, coordinador del Programa Integral de Cultura de Paz. Reciban la más cordial bienvenida a este webinar. Hemos escuchado en diferentes medios sobre la violencia de género, misma que se ha potencializado en el confinamiento como medida preventiva ante la pandemia mundial que hemos estado viviendo. Hoy hablaremos sobre la contextualización, cifras e indicadores de la violencia, sobre todo qué hacer en caso de ser víctima de ella. Si bien los que no lo es así, niñas y niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad han experimentado violencia en sus múltiples formas, desde lo verbal hasta lo cibernético, ya que las ideologías, género, identidad, gustos, orientaciones pueden ser detonantes de quien agrede. El día de hoy nos acompaña la doctora Rosa Rojas del CUSEA, doctora en Bienestar y Cooperación Social por la Universidad de Oviedo, Asturias, España y la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres, integrante del Sistema Estatal para la Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Participa en el Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Alerta de Género en Jalisco y es responsable del programa de formación de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad. Del Instituto de la Mujer Zapopan nos acompañan la licenciada Juana García, egresada de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Derecho con especialidad en Derecho Social y Notarial. Ha colaborado en la Secretaría de Salud Jalisco, en el Hospital Psiquiátrico de Jalisco como jefa de recursos humanos, en la Notaría Pública número 16 de Zapopan como asesora jurídica, en el sistema DIF Jalisco como jefa de área de adquisiciones y secretaria técnica del Comité de Adquisiciones. Actualmente desempeña como jefa del Departamento B, comisionada a la Unidad Jurídica del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva. Y la licenciada Leticia Vargas, egresada como psicóloga de la Universidad Tecnológica de Guadalajara y psicóloga perito forense en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Ha colaborado en la atención a víctimas de violencia en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en el DIF Tonalá, en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, como psicóloga consejera en el Centro de Justicia para las Mujeres y actualmente psicóloga en el Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas. También nos acompaña el licenciado Luis Guzmán, de la Asociación Códice, egresado de la licenciatura de Derecho por la Universidad del Valle de Atemajac, con estudios en Derechos Humanos, Derechos Electoral y Partidos Políticos, Cultura de Paz y Mediación. Es miembro activo de la comunidad LGBT+, participando en todas las marchas de la diversidad sexual organizadas en Guadalajara desde el 2000. Inicia sus labores profesionales como abogado corporativo.
Colaboró en diferentes puestos en Códice. Actualmente es presidente consultivo. Ha sido consejero editorial del periódico Mural en temas de diversidad sexual y no discriminación. Desde el 2011, preside el colectivo Voto Incluyente. Es integrante del Movimiento por la Igualdad en México, del Congreso Nacional de Mexicanas y Mexicanos LGBTIQ y fundador de la Coalición Mexicana LGBTTI+. Actualmente colabora en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Al término de las valiosas participaciones de quienes nos acompañan al frente, habrá unos minutos para la resolución de preguntas que deseen hacer por medio del chat de esta transmisión. Sin más preámbulo y para entrar en la materia, cederé la palabra a la doctora Rosa Rojas, integrante de la CASA, nuestro querido Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, quien abordará el tema de la violencia de género en términos generales. Quiero agradecer la invitación a este webinar, que es muy especial. Quiero destacar que es una de las primeras actividades del Centro de Cultura para la Paz de CUSEA. Me da muchísimo trabajo como coordinadora de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad, que tiene su sede en el CUSEA, colaborar con estas tareas tan importantes que son vitales. Es importantísimo formar jóvenes promotores en una cultura de paz y por eso felicito al centro, felicito a quienes están encabezando esta actividad, en lo particular a Alfredo Orozco, por su actitud tan propositiva y cómo está logrando unir los esfuerzos de las diversas áreas que trabajamos en este tema. Felicidades, y me permitiré compartir con ustedes esta presentación para que vayamos nosotros ubicando nuestro tema, y quisiera aprovechar ampliamente los minutos que tengo. El asunto de la violencia de género en los tiempos de pandemia, pues es algo de vital importancia. Me parece que es un tema fundamental con el que nos estamos enfrentando todos los días. A mí me parece muy importante que empecemos nosotros a ubicar que en el mundo tenemos una gran estabilidad económica, una gran preocupación por la salud que nos está atacando a todos a través de esta pandemia, y que desde las diversas medidas que los países han puesto para proteger a la ciudadanía, la etapa de confinamiento efectivamente ha redundado en un incremento de la violencia hacia las mujeres. Es una pandemia la violencia también, o sea, es una propagación que va a la sombra y que nuestro país no es exento de sufrir esta violencia a partir de múltiples manifestaciones y de elementos tan importantes como son el incremento de las llamadas a la Red Nacional de Refugios en México, en donde las mujeres que se ven violentadas en sus casas, pues han aumentado en este mismo periodo un 70% comparado con lo que sucedía un año atrás. Entonces, este incremento de la violencia pues es muy importante. Sabemos perfectamente que hay muchos tipos de violencia, desde la violencia psicológica, que según los registros nos ha presentado en un 49%, la física en un 37%, la económica, la patrimonial, y que en general hay una presencia de la violencia muy grande en las mujeres mexicanas.
7 de cada 10 en un momento de su vida han sufrido algún tipo de violencia, ya sea desde la emocional hasta la económica, la física, la patrimonial. Entonces, tenemos sí un panorama no favorable para las mujeres. Sin embargo, hay que pensar cómo ha repercutido este periodo de pandemia en ese incremento. ¿Qué tenemos? Que el confinamiento ha llevado al escenario familiar a la convivencia muchas veces con los agresores, que son gentes de la misma familia. En muchos casos, la pareja hacia la esposa, el padre hacia a los hijos, a las hijas principalmente, y que esto ha sido un asunto muy complicado de manejar, sobre todo porque dada las prioridades de atención a la pandemia en términos de la salud pública, pues se han visto recortados muchos los presupuestos de atención a los programas de atención a la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, tenemos instituciones con menos capacidad de respuesta, con menos capacidad de atender las demandas que se las presentan. Bueno, entonces, sí sabemos ya a nivel internacional y a nivel nacional que los confinamientos y las cuarentenas pueden ser espacios, periodos que afectan a las mujeres de mayor manera. Entonces sí, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿estamos en condiciones de identificar esa violencia hacia la pareja, en la vida familiar? ¿Cómo podemos nosotros estar preparados para poder identificar esos niveles de violencia y no entender que la violencia es un asunto natural? O sea, naturalizar la violencia es esconderla. Y uno de los retos más importantes que hay que hacer es que las mujeres, las niñas, todos, hombres también, o sea, porque el asunto es un asunto de género, hombres con una perspectiva de nuevas masculinidades, sepan identificar y denunciar esa violencia y estar dispuestos a cambiar los valores y los patrones culturales que son el caldo de cultivo de esta violencia. Los prejuicios, por ejemplo, los roles tradicionales de asignar la carga doméstica nada más a las mujeres y considerar que el hombre es el proveedor. O sea, todas esas cosas son el caldo de cultivo para que la violencia esté perpetuada y no encontremos la manera de disminuirla. Por eso yo hago mucho énfasis en que la cultura de paz tiene que contribuir a identificar que la violencia hacia las mujeres no es algo natural, que no es tradicional, que no es parte de los usos y costumbres o de la cultura del pueblo mexicano o de un sector social. Es un mal, es un efecto que viene muy fuertemente arraigado con una sociedad patrimonial, con una sociedad machista, con una sociedad en que se considera que lo masculino es una cosa por encima y con más calidad que lo femenino, cuando la cultura de paz que debemos de fomentar es que hombres y mujeres somos iguales, con igualdad de oportunidades y con igualdad en el trato, igualdad ante la ley y todo basado en el respeto. Eso es parte de fomentar esta cultura de paz, pero sí tenemos una serie de normativas desde el nivel nacional, el nivel internacional, que nos están diciendo precisamente dónde y cómo podemos nosotros tener información que nos permita ubicar y contribuir a desterrar la violencia de género. Yo este material lo he preparado especialmente para el programa de formadores en cultura de paz. No tenemos el suficiente tiempo de desmenuzar cada una de estas variables, pero es un material que
el programa lo puede difundir en los jóvenes promotores de una cultura de paz. Y bueno, nosotros sí tenemos en México un grave problema. 7 de cada 10, ya lo había dicho hace un rato, en otro contexto, han sufrido esta violencia de género. Es importante, sí, ubicar lo que se debe de hacer, ¿no? Nosotros tenemos que ver que hay un conjunto de elementos que hay que poner en juego para prever la violencia de género, pero también para acudir sin sentir vergüenza a denunciar las actividades que violentan los derechos de las mujeres y de las niñas mexicanas. Yo quisiera no dejar pasar una reflexión sobre cuál es el impacto que esto está teniendo en la educación. Bueno, este impacto del COVID-19 pues nos ha hecho dejar nuestras actividades presenciales, pasar con un sistema de educación realmente a distancia, pero en muchos de los casos el problema que tenemos para las y los jóvenes es que hay una brecha digital muy amplia, no todos cuentan con la posibilidad de la conectividad y con el equipo necesario. Los estudiantes con discapacidad se ven afectados porque no tienen las suficientes herramientas y los elementos para poder acceder de mejor manera a los servicios de educación especial que necesitan. Y bueno, el impacto económico. Muchos de nuestros estudiantes, de las y los estudiantes que tenemos, no van a poder continuar sus estudios porque los padres, la familia ha perdido el empleo, no cuentan con el dinero tan siquiera para cubrir la matrícula universitaria y han visto sus ingresos muy disminuidos. Particularmente con las mujeres, yo pensaría, tenemos que analizar y los promotores de cultura de paz tendrían que indagar hacia las estudiantes universitarias cómo han visto sus roles tradicionales. En este confinamiento, ¿se han incrementado? Me supongo que sí. Al estar en su casa, tenemos que tener datos empíricos, por eso tenemos que hacer investigaciones puntuales que nos permitan recuperar esa información. Pero al estar en la familia, seguramente han tenido que contribuir a las actividades domésticas, a las actividades del cuidado de los adultos mayores, de los enfermos, están expuestas también a la mayor violencia intrafamiliar y a la violencia de género, a la violencia cibernética, y todo eso, sin duda alguna, repercute en el desempeño escolar de las mujeres universitarias, de las mujeres estudiantes. Entonces, estamos ante un problema multidimensional, multicasual, que necesitamos prestarle una atención muy integral para ver cómo vamos a transitar también de estos esquemas que hoy hemos tenido que implementar a lo que es la llamada nueva normalidad. ¿Qué nos implica esta nueva normalidad? ¿Qué aprendimos de este periodo que todavía no termina porque la epidemia la tenemos en todo el país con sus números mucho más altos de contagio y de defunciones? No está todavía solucionado el problema, pero sí, desde la universidad tenemos que pensar cómo podemos contribuir a esta nueva normalidad, cómo vamos a mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando todas las herramientas en línea, pero no descuidando áreas tan importantes como son lo de la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres
entre las mismas oportunidades, la erradicación de la violencia desde en el seno familiar hasta el ámbito público, y cómo podemos contribuir a que esta cultura de paz basada en el respeto a hombres y mujeres pueda generar nuevos valores de convivencia social, de convivencia basada en esta nueva cultura que queremos promover. Yo dejaría hasta este momento mi intervención para dar tiempo a que podamos tener preguntas, interrogantes que nos permitan profundizar más el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Es muy importante lo que menciona precisamente porque el trabajo de esta transformación de cultura de paz pues es una labor de todas y todos, ¿no? Entonces vamos vamos desmitificando lo que anteriormente se tenía como en un entendido que era parte de la cultura, ¿no? Que era una tradición o que la violencia simplemente era algo innato, ¿no? Algo instintivo. Eso se tiene que corregir porque pues efectivamente la violencia está culturalizada y es un mal aprendido. A continuación, cederé la palabra a la licenciada Juana García y a la licenciada Leticia Vargas, del Instituto de la Mujer, quienes abordarán el tema de la violencia de la mujer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos. Nosotros vamos a continuar, ahora sí que con lo que es la violencia en sí. Hablando ya en sí de la violencia con las mujeres, ¿sí? Bueno, nosotros somos del Instituto Municipal de la Mujer Zapopana. Vamos a hablar de lo que es la violencia familiar, ¿sí? En la violencia familiar es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, cometido por la parte de la persona agresora, con la que tenga o haya tenido algún parentesco de tipo consanguinidad o por afinidad derivada de un concubinato, matrimonio, sociedad de convivencia. ¿Eso qué es? Bueno, esta va a ser la parte como explícita de qué es la violencia, los tipos de violencia, y mi compañera, la abogada, les va a explicar qué hacer en estos casos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, toda violencia que nosotros recibimos a las usuarias, así, nosotros las tenemos en primer contacto. Esto es toda acción que se hace en contra de ellas para afectarlas tanto física, psicológica, económica, patrimonial, etcétera, ¿no? Hay violencia de feminicidio. Bueno, hablando de la violencia, en las mujeres es un fenómeno que no es nuevo, ya esto va creciendo, es mucho más que accidentes, mucho más que agresiones sexuales, que robos. Ese tipo de violencia no es precisamente un mal específico de nuestra época, sino que ya existía, siempre ha existido, y bueno, pero ahora se ha tomado con un punto clave, donde la problemática ya no se oculta, ya es visible, ya se denuncia, ya se habla, aunque todavía estamos muy rezagados en esta parte porque no la denuncian completamente, les da miedo por sentirse intimidadas, hay todavía ahora sí que esa sociedad que está tomando conciencia de la existencia, ¿no? De la existencia que realmente hay violencia. Bueno, en la violencia de género es cualquier acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas tales como actos o la coacción de privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal, ¿sí? Y viendo los tipos de violencia, ¿no? La violencia física, que es la primera, hay varios tipos de violencia.
ahora sí que por el tiempo, solamente vamos a explicar los primeros 5 tipos de violencia, que es física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. La física es toda acción, coacción o omisión intencional que causa un daño en la integridad física. ¿Qué es esto? Empujones, golpes, jaloneos, bofetadas, arrancar la ropa, apretones, nalgadas, cachetadas, pellizcos, rasguños, juegos bruscos, mordidas, intentos de asfixia o ahorcamiento, quemaduras, golpes en la mano o con objetos diversos, ¿no? Patadas, heridas por armas punzocortantes o armas de fuego hasta el homicidio. Y entra también lo que es el feminicidio, ¿no? En la violencia psicológica es toda acción o omisión dirigida a desvalorar, intimidar, controlar acciones, ¿no? Esto en la cuestión psíquica. A grandes rasgos, ¿qué son estos? Bueno, la celotipia, insultos, amenazas, gritos, abandonos, desprecios, intimidaciones, castigos o amenazas, torturas psicológicas, silencios prolongados, la famosa ley del hielo, humillaciones públicas o privadas, chantajes, burlas, indiferencias, prohibiciones, descalificaciones, condicionamientos, críticas destructivas, de degradación, amenazas, generar un clima de tensión extrema o de terror, aislarte de familiares o amistades, falta de reconocimiento de las cualidades personales, ¿no? Todo lo que afecta a la cuestión psicológica. Para esto, bueno, ¿cómo se demuestra la afectación? Mediante un peritaje psicológico que se les realiza. Está la violencia económica. En la violencia económica es toda acción u omisión que afecta a la economía de la mujer, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso. ¿Cómo? Controlar los gastos, no aportar el gasto, no dar pensión alimenticia a los hijos e hijas, no decir cuánto gana, no dejar que trabaje fuera de casa, no permitir tomar decisiones que impliquen dinero, reclamar o recriminar los gastos que haces, tener todas las cuentas bancarias y propiedades a su nombre, destruir objetos domésticos, destruir tus objetos personales, como ropa, artículos de belleza, etc. Esto va más encaminado a lo que es tu patrimonio. Tu patrimonio es cualquier artículo personal, tus aretes, tu ropa, tu celular, etcétera, ¿no? Quitarle el dinero cuando trabajas y robar tu dinero, abandonarte, etcétera. En lo patrimonial, que es lo que ya veníamos abordando, es toda acción o omisión que ocasiona daño o menoscabo en los bienes inmuebles, muebles, inmuebles de la mujer o su patrimonio. También puede consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento, retención de objetos personales, bienes o valores, recursos económicos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando muchas veces, por ejemplo, tienen terrenos, tienen casas, y las ponen a nombre de algún familiar que no sea la pareja, ¿no? Eso es por dar un ejemplo. Más adelante mi compañera Juanita abordará todo qué se tiene que hacer respecto a esto. Y la violencia sexual. En la violencia sexual, bueno, es toda acción o omisión que amenaza o pone en riesgo a las usuarias, que es a la mujer, ¿sí? Nosotros les llamamos usuarias, en su seguridad, la integridad, el desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas, palabras, los famosos piropos, hostigamientos, prácticas sexuales, donde ellas no sean quienes tomen la decisión o quienes decidan participar en ciertos actos sexuales, violaciones, acosos, etcétera, ¿no? Hay una ley, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, donde en esta, bueno, todos estos ámbitos que vimos, lo que es todas las violencias, es cómo debemos de tratar o ser tratadas, ¿no? Esta es ahora sí que muy nueva, muy práctica, y les invito para que le echen un ojo, la revisen, porque ahí están todos estos tipos de violencia, todos estos tipos, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tendremos que hacer.
Ahorita mi compañera les va a ahondar un poquito sobre este tipo, ¿sí? Para que me ayudes a poner la presentación. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a mi compañera Leti, que ya nos explicó un poco sobre los tipos de violencia, cómo saber identificarla. Yo me voy a basar más que nada en base a mi experiencia como abogada, que doy aquí asesoría jurídica en el Instituto de las Mujeres, a las cosas prácticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en caso de sufrir violencia? ¿Sí? En el día a día, en base a muchos de los casos que yo atiendo, que nos llegan aquí a las compañeras psicólogas y a su servidora, pues nos damos cuenta más o menos de cómo va la situación en cuanto a la violencia que viven las mujeres, y que muchas veces nos damos cuenta que esta parte de lo que se manejó de lo que es la violencia de género, la que sí que es un problema que incluso hasta hace poco formaba parte de la vida personal y privada de las personas, ¿sí? Era considerado un asunto de familia y que no debía trascender de puertas para afuera, ¿sí? Y por lo tanto, pues en el que no se debía de intervenir. Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos en caso de que ante una situación de maltrato ay, Dios, no me la da. Ante una situación, bueno, estamos teniendo un problemita aquí, no se quiere correrla. Muy bien. Gracias. ¿Qué hacer en caso de ser víctima de violencia de género? ¿Sí? Ante una situación de maltrato, es primero que nada recordar que ninguna mujer debe permanecer en una relación en la que no se sienta respetada como persona ni se le reconozca como igual, ¿sí? Empezando desde ahí. Muchas veces tenemos que concientizar a las mujeres sobre esta situación. Yo les voy a comentar, yo me apoyo mucho con mis compañeras psicólogas para poder dar este tratamiento a las mujeres que acuden por situación de violencia en busca de orientación, ¿sí? Porque de nada sirve que les digas el cómo y paso a paso, haz esto, haz la denuncia, ve, ratifica, etcétera, cuando ellas no están fortalecidas, no están decididas en lo que van a hacer. Muchas veces el miedo las paraliza. Entonces, sí es necesario dar como este enfoque integral entre la psicóloga y su servidora, pues para que las mujeres se atrevan a denunciar cada vez más estos acosos, estas violencias de las que están siendo partícipes. Se puede buscar asesoría, digo, les comento, porque muchas veces pues no saben qué hacer. Ahorita en este contexto que nos manejó la doctora Rosa, de cómo se ha incrementado la violencia, pues las mujeres, inclusive, imagínense, recluidas con su agresor, ¿a quién recurrir? Cuando muchas veces lo tienen ahí de tiempo completo, ¿a dónde llamo? ¿Qué hago? ¿A quién le aviso? ¿Sí? Entonces, en este caso práctico que yo les voy a dar, pues les estoy dando incluso algunos tips de qué hacer en esa circunstancia. Primero que nada, pues se puede buscar asesoría en los institutos para las mujeres o en algunas asociaciones especializadas que pueden informar y apoyar en las actuaciones que se deben llevar a cabo. Más que nada, y algo que se trabaja en conjunto con el área psicológica, es el plan de seguridad. Las mujeres, tener su estrategia y ir armando un plan de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces pues aún no han decidido o no han tomado la decisión de salir de esa situación de violencia. O si ya lo decidieron, pero aún viven con el agresor, muchas veces pues es más que nada cuidar como su integridad y buscar la manera de no exponerse demasiado. Entonces estos son algunos pasos para reducir el riesgo ante posibles agresiones y para actuar en caso de que se produzca un nuevo episodio violento. En este plan de seguridad pues es como recomendaciones para las mujeres, digo, no necesariamente las que viven en pareja, puede haber otro tipo de situaciones, por ejemplo, con las chicas que sufren acoso, lo vamos a ver enseguida, pero quiero pensar en las mujeres que ahorita están confinadas, están en casa con sus hijos e hijas y su agresor.
Entonces son algunas situaciones o acciones que ellas pueden tomar para tratar de estar a salvo. Entre estas es pues evitar lugares en los que el agresor pueda acceder a objetos peligrosos, ¿sí? Como la cocina, es algo que siempre les hemos manejado. En la cocina hay cuchillos, hay tijeras, no sé, algún objeto contundente, te pueden aventar las cacerolas o qué sé yo, un mal golpe, ¿sí? Permanecer en una habitación fuera del alcance del agresor y próxima a la puerta de la calle, ¿sí? Porque muchas veces, pues sí, las encierran. Había mujeres que me dicen, yo voy y me encierro en el baño. Pues sí, pero el baño a veces está hasta el final de la casa y sigues expuesta. Aquí es buscar la manera de irte como acercando a la salida, acercarte a una habitación que esté un poco fuera del alcance, pero que esté próxima para que en un descuido pues puedan salir. Refugiarse con sus hijos e hijas en la casa de un vecino. Esto también se las hemos dado como una medida de seguridad, avisarle a alguien de confianza, tener algún vecino para que puedan actuar y en una situación de peligro, pues poder salir y refugiarse. Cerrar todas las entradas si el agresor salió del lugar. Muchas veces también pasa que al momento en que después de la discusión o todo el episodio de violencia, pues el agresor sale de la casa. En esos casos, pues sí, es cerrar para salvaguardarse y no permitir que vuelva a entrar. También es importante, pues los hijos e hijas están involucrados también en toda esta dinámica de la violencia, entonces sí es muy conveniente inventar un lenguaje de signos o señas que permita comunicarles a los hijas y a los hijos el momento en que deben salir del domicilio y acudir en busca de refugio o ayuda. Sí, porque pues muchas veces en lo que está la discusión o papá y mamá están en pleno conflicto, pues los hijos pueden tomar medidas, hay que enseñarlos también a que ellos puedan actuar. Se puede comunicar también a algún vecino de confianza la situación y pedirle que llame a la policía si es que escucha algún suceso violento en su domicilio, ¿sí? En lo que esto pasa, es necesario pues hablar a la policía, ¿sí? Y también si es que el vecino no nos apoya, pues, o sea, pero pensando en que tú no puedas en ese momento realizar esa llamada, pues sí pedir que alguien de tu confianza, si se da cuenta, pues pueda llamar el auxilio. Pensar también en algún domicilio de una persona amiga o familiar, donde refugiarse hasta que no exista riesgo y se pueda regresar al domicilio. Esto es ver que las mujeres puedan contar con esas redes de apoyo que les puedan auxiliar en el momento de ponerse a salvo, ¿sí? De primera instancia. En este mismo plan de seguridad, yo les quiero compartir algunos de los teléfonos que, por ejemplo, aquí en Zapopan tenemos o que hacemos uso de ellos para proporcionarlos a las mujeres y que puedan tener a dónde llamar en caso de peligro. Aunque sí es necesario sí tener ellas con anterioridad, por ejemplo, pensando en que no cuenten con redes de apoyo, ¿sí? O un lugar a donde refugiarse, pues sí, con anterioridad localizar dirección y teléfonos de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia. Existen WABIs en los DIPS, existen la propia policía. Zapopan, por ejemplo, tiene una unidad especializada de atención a víctimas de violencia que pueden acudir en el momento, porque muchas veces se habla al 911, por ejemplo, pero pues mandan cualquier otro servicio, otra patrulla, que muchas veces los policías no están especializados en el tema de violencia hacia las mujeres y pues las hacen perder el tiempo, ¿no? Tratan incluso hasta ponen de lado a veces del agresor y tratan de calmar las cosas y quieren mediar y ese tipo de situaciones, y pues eso tampoco está permitido. Entonces, también es necesario dentro de este plan de seguridad enseñarles a los hijos a marcar al teléfono de urgencias, por ejemplo el 911, para solicitar la ayuda de la policía o unos servicios médicos de urgencia. Puede suceder que a lo mejor la mujer en este contexto pues de la violencia no se pueda valer por sí misma o esté en pleno conflicto, en plena situación pues de peligro, y los hijos e hijas pueden incluso llamar para pedir la policía o una ambulancia si fuera necesario. Les comentaba, Zapopan tiene además un centro de respuesta inmediata, ¿sí? Que como les comentaba, tenemos una unidad de atención de violencia hacia las mujeres. Y este centro de respuesta inmediata, bueno, aquí en mi presentación, no sé si se alcancen a distinguir, están los teléfonos,
que es el 33 38 36 3600. Ese sería para llamar ya directamente a la policía y manifestar pues que es una situación de violencia familiar. Seguimos con nuestro plan de seguridad y algo también muy importante que siempre trabajamos en conjunto con la psicóloga, ¿sí? El tener siempre a la mano, ¿sí? Muchas veces pues suceden las situaciones tan a rajatabla que no se está preparada y hay mujeres que se van a la calle sin absolutamente nada, con hijos e hijas y sin ropa, sin una moneda siquiera para hacer una llamada o tomar un camión y salir de allí. Entonces sí es necesario, cuando se está viviendo una situación de violencia y aún estás conviviendo con el agresor, pues sí, ir preparando una estrategia, ir preparando tu mochila de emergencia. ¿Y esta de qué consta? Pues tener los documentos de identificación, tener siempre a la mano tus documentos de identificación, un juego de llaves de reserva, de tu domicilio o del coche, si es que se tiene, un cambio de ropa para ti, tus hijos e hijas, los documentos importantes, acuérdense que pues a veces se sale y no trae ni la cartilla de vacunación de los hijos, el tarjetón de citas médicas, boletas de calificaciones, actas de nacimiento, etcétera. Todo eso se puede ir teniendo ya a buen resguardo para en un momento de actuar, pues se tengan a la mano. Tener también una agenda con los teléfonos de amistades o familiares que puedan apoyarte, así como los números de emergencia que ya comentamos. Aquí en otros documentos que les comento aquí es ya preparando cuando se tenga que actuar ya por otra vía, tener a la mano también, por ejemplo, el contrato de compraventa o de arrendamiento de la vivienda. ¿Se acuerdan? Mi compañera Leti habló de la violencia económica y patrimonial, etcétera. Muchas veces las mujeres son echadas a la calle y el agresor dice, pues es que es mi casa, ¿sí? Es mi casa y tú te me vas. Entonces, ante esta situación, pues también es contemplar más que nada, pues también la situación legal que tiene esa pareja, esa convivencia. Si están casados por sociedad legal, pues por supuesto que ya le corresponde también el 50%. O si fuera necesario tramitar un juicio por pensión alimenticia, pues con esto se puede acreditar que existen bienes de donde echar mano para hacer valer esa obligación. ¿Sí? Entonces, si se puede tener o ir planeando desde con tiempo el tener a la mano una copia del contrato de compraventa, de arrendamiento, de algún vehículo, etcétera, eso nos puede servir a la larga para poder actuar ya en consecuencia. Si se tiene pues con anterioridad alguna otra denuncia por este tipo de violencia, recuerden que pues es un círculo, habrá mujeres que esta situación se repite y se repite constantemente, entonces en ocasiones cuentan con denuncias anteriores o partes médicos de otras agresiones de las que ya fueron víctimas. Todo esto es necesario guardarlo, salvaguardarlo, porque nos va a servir de prueba llegado el momento de actuar. Pensando en una tarjeta bancaria que nos puede auxiliar también en el momento de una huida, y documentos que puedan acreditar los ingresos y los gastos familiares, ¿sí? Pensando en lo que les comentaba en este momento, pensando en este momento pues en la huida. ¿Qué hacer en caso de ser víctima? Además de seguir las medidas del plan de seguridad, si sufres alguna agresión es necesario que realices algunas actuaciones que van a ser de gran utilidad en los procedimientos judiciales, penales o civiles que se inicien posteriormente, que es en relación a lo que estábamos platicando ahorita. La mayoría de estas actuaciones son tendientes a probar la realidad de la agresión y otras que tienen como finalidad la protección también de la víctima. Como les dijimos, está lo de llamar a la policía, al 911. Ahorita con esta situación de la pandemia se está habilitando el código violeta, que es el con el que se tiene que llamar al 911 para referir que es un asunto de violencia familiar, o a los números de la policía. ¿Qué se hace? Pues mencionar tu nombre, la dirección donde te encuentras y solicitar ayuda, ¿sí? Muchas veces en lo que llega la patrulla, pues te van a dar indicaciones, hay que seguir esas indicaciones porque puede suceder que llegue la patrulla y se tengan que llevar al agresor, incluso a la comisaría. Entonces es estar atenta. También puedes, pues, avisar a algún vecino familiar
que pueda presenciar y posteriormente declarar como testigo en el procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan a hacer la denuncia, por ejemplo, el Centro de Justicia para las Mujeres, y me dicen, es que me piden testigos, y pues yo no tengo testigos, fue en la noche, estaba nada más yo, mis hijos, etcétera. Entonces, si se puede tener estas previsiones, sí es muy importante avisarle a alguien para que se dé cuenta de qué situaciones. Aquí se las pongo. Tu estado físico, si presentabas golpes, heridas, raspones, hinchazón, etcétera. Tu estado anímico, después de un episodio de violencia, pues lógico es que pues, se siente miedo, angustia, luego de la agresión. También es importante ver la situación física y anímica de los hijos e hijas, porque pues, los niños también van a estar asustados, llorando, qué sé yo, y todo eso se puede testificar. Los daños que se producen también en la vivienda, muchas veces se rompen puertas, ventanas, se desgarran ropas, lo que comentaba mi compañera Leti, se destruyen objetos, ¿sí? Entonces toda esa situación se puede testificar precisamente. Y algo también muy importante, la actitud del agresor. En esa situación, pues se va a ver que el agresor puede estar vociferando, amenazando, qué sé yo. Entonces todo eso se puede testificar si alguien está presente. Una situación que es de recordar, hablar de violencia es invariablemente referirse a un delito, por lo cual es necesario realizar la denuncia correspondiente, ¿sí? En caso de la violencia física, pues lo primero que se tiene que hacer es salvaguardar la seguridad y la salud. Y aparte de hablarle a la policía, pues sí, ya una vez pasado esta situación, pues es acudir a un puesto de socorros, Cruz Verde, Cruz Roja. Yo sí les sugiero tomar fotografías de las lesiones, porque con los días pueden ir, se pueden ir desvaneciendo, entonces sí tomar fotografías de las lesiones. Yo sí les sugiero cerca y lejos. De cerca para que se vea la lesión próxima y de lejos para que se vea que es tu brazo y eres tú, o sea, tu cara, y esa puede servir también de prueba. Es necesario también darle seguimiento a esas lesiones, porque no es nada más ir al parte médico, hay que ir con tu médico familiar, si es que lo cuentas, para que se pueda dar seguimiento de las lesiones tanto físicas como psicológicas que te manden a tu servicio, si es que cuentas con Seguro Social, por ejemplo. Y otra cosa muy importante, si fuiste obligada a mantener relaciones sexuales, no te laves y acude al servicio de urgencias o de ginecología de un hospital. La otra situación que se da no siempre pues, es violencia física. Cuando se da término a una relación, pues muchas veces las mujeres siguen siendo acosadas. Y si sucede esto, el agresor pues, muchas veces siente que está perdiendo el control sobre la persona y muchas de sus acciones que ejecuta y que acosan a la mujer es el hecho de que las persigan, las vigilan, les llaman constantemente, las atemorizan, las molestan también a familiares y amigos, las desprestigian laboralmente, las amenazan con que se van a suicidar o le van a hacer daño a un ser querido, etc. Esto también pues afecta mucho a la vida de las mujeres personal y socialmente. Entonces, ante esta situación, pues también es necesario denunciar, ¿sí? A lo mejor no hay golpes, pero todo esto es una violencia psicológica, es un acoso que afecta demasiado a las mujeres. Entonces, ante esta situación es denunciar, evitar cualquier contacto con el agresor o la agresora, no aceptar nunca un encuentro a solas, porque es exponerse demasiado, y sobre todo, pues evitar estar sola. Ya para terminar, ¿cómo se puede acreditar una situación de violencia de género? Pues bien, pensando en que se va a proceder posteriormente, ya una vez que estemos a salvo y que ya se haya actuado con las primeras situaciones de denunciar y que nos den unas medidas de protección, una situación de violencia de género que nos puede servir mucho en un procedimiento ya por una custodia o una pensión alimenticia, es pues tener una copia certificada de la denuncia interpuesta o ya de una sentencia que haya sido dictada por un juez donde determine qué tipo de violencia o qué modalidad de violencia contemplada por la ley la mujer fue víctima. Una certificación de las medidas o las órdenes de protección o medidas cautelares que se hayan dictado en el momento de hacer la denuncia. Me faltó aquí el parte médico de lesiones, también ese puede servir como prueba. Alguna certificación de servicios de albergue, si es que fue necesario, la propia institución que los brindó, pues puede dar esa certificación
un informe de trabajo social de cómo fue la situación. Normalmente en el Centro de Justicia para las Mujeres se pasa primero por ese paso antes de acceder a los demás servicios y cualquier otra de las establecidas por la ley como prueba que se puede presentar en un procedimiento. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Nos ponemos a sus órdenes aquí en el Instituto de las Mujeres. Allí están los teléfonos también y cualquier pregunta o duda estamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Juana y licenciada Leticia, por su aportación. Sin duda alguna han dicho palabras claves, recomendaciones, sugerencias y el proceso que se debe de tomar en caso de presentar algún tipo de violencia, ¿no? Sobre todo las normalizadas, ¿no? Las que creen o creemos que pueden ser parte de la vida cotidiana, pues bueno, no. Nos damos cuenta ahora que sí están infringiendo nuestros derechos humanos. Y es importante actuar. Hay que romper el silencio. Eso es básico y ese es el objetivo del webinar, desmitificar todo ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Y por último, cederé la palabra al licenciado Luis Guzmán de Códice, quien abordará el tema de la violencia en la diversidad sexual. Muchas gracias, licenciado Alfredo. Bueno, pues un placer el día de hoy platicar en los webinars CUSEA con la doctora Rosa, con las licenciadas Juanita y Leticia del Instituto Municipal de las Mujeres. Y bueno, el día de hoy yo voy a platicar un poco de la violencia que vivimos las personas LGBT o las personas de la diversidad sexual. Esta violencia que, bueno, está ahí, pero que muchas veces no se visualiza como pues nosotros quisiéramos, para que de alguna manera existieran las políticas públicas que pudieran atender a nuestra población. Sin embargo, pues no salimos o no estamos exentos de la violencia que se vive en otro tipo de ámbitos o de otro tipo de poblaciones. Tiene mucha relación y mucha de ellas pues es muy parecida o casi igual, ¿no? Nosotros, las personas gays, lesbianas, las personas trans, bueno, pues son mujeres, ¿no? Las mujeres lesbianas, las mujeres trans, de alguna manera sufren esta violencia como cualquier otra mujer, solamente que además tienen esta cuestión de la violencia que se ejerce específicamente por no tener una identidad de género o una orientación sexual normativa. Entonces, bueno, pues yo quisiera comenzar abordando nuestros principales problemas, ¿no? Que uno de ellos es la falta de aceptación o el rechazo que sufrimos primeramente desde nuestro hogar, desde nuestra casa, muchas veces desde nuestros padres, desde nuestros hermanos, que son pues las personas que de alguna manera tendrían que procurarnos bienestar, procurarnos protección, pues muchas veces son los principales generadores de violencia. Entonces, en estos tiempos de pandemia, que es lo que estamos específicamente abordando el día de hoy en este webinar, pues ha generado algunas situaciones de mayor rechazo o de mayor violencia porque ha ocasionado que las familias estén confinadas en el domicilio y de esa manera pues ha generado que las familias se den cuenta o se conozcan un poquito más, de alguna manera pues el no poder salir a realizar la vida que teníamos anteriormente en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en las calles, pues esto ha hecho que tengamos que convivir más y de alguna manera, pues, por ahí salgan algún tipo de falta de aceptación o de falta de tolerancia. Hemos, nosotros en la asociación, acudido a rescatar a chicos que de alguna manera han sufrido golpes de parte de sus padres, de sus hermanos, a mujeres trans que han sido de alguna manera echadas a la calle por sus familiares y tenemos que de alguna manera que buscarles un refugio, que buscarles un lugar en donde puedan vivir y algún sustento. Y esta es una problemática pues que sí se presenta en nuestra ciudad y que muchas veces pues no sabemos ni a dónde acudir porque no hay albergues que reciban así nada más a las personas, hay que acudir a levantar una denuncia, muchas otras veces hay que acudir a los programas asistenciales, pero en tiempos de pandemia pues todo esto ya lo conocemos, se ha de alguna manera precarizado, también las instituciones pues no han tenido la capacidad suficiente para poder atender todas las problemáticas y bueno, pues lo entendemos perfectamente, pero sí esta pandemia ha venido a evidenciar algunos problemas que ya existían, pero que se han recrudecido en los últimos meses. También, pues, es la discriminación que se vive en las propias instituciones que deberían de salvaguardar los derechos y proteger a la ciudadanía, sobre todo en las instituciones de salud,
¿no? Ahorita sabemos que los hospitales y los centros de salud no están funcionando pues como normalmente lo hacían por el tema del COVID, el tema del dengue, que ahora también ya está comenzando a presentarse en nuestra ciudad. Y bueno, ahí es donde un chico gay, una chica lesbiana, una persona trans, sobre todo las mujeres trans, llegan a pedir algún tipo de atención y bueno, pues son rechazadas, son discriminadas de entrada porque muchos de los operadores de salud pues no tienen una capacitación completa en el tema de atender a todas las personas con la misma igualdad, sino que anteponen sus prejuicios y de esa manera, pues, a este tipo de situaciones donde acuden las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales, pues entonces reciben esta mala atención y un rechazo, ¿no? También tenemos un problema en las instituciones de asistencia social, en donde hemos visto que han generado proyectos de apoyo para otro tipo de poblaciones, para mujeres, jefas de familia en específico, para personas de grupos originarios, personas con discapacidad, pero que pocas veces generan apoyos específicos para poblaciones de la diversidad sexual que se encuentran vulneradas, que no tienen un empleo o que lo han perdido y entonces no hay una política pública específica para atender a estas poblaciones y a la hora de que van y solicitan algún apoyo, alguna ayuda, pues como no entras en estos programas ya diseñados por estas instituciones de asistencia, ya sean estatales o municipales, pues entonces para ti no hay nada y pues ni siquiera a veces una despensa son acreedoras, ¿no? También tenemos el tema específico de las mujeres trans, en donde el servicio a la salud es todavía mucho más precario, ¿no? No hay continuidad con sus tratamientos hormonales, porque ahorita todo está parado, entonces las que de alguna manera acudían a recibir algún tratamiento hormonal, ya sea al IMSS o alguna institución de salud de la Secretaría de Salud del Estado, pues les han suspendido sus tratamientos, no tienen acceso a citas sobre algún otro tipo de padecimientos que puedan presentar. Y entonces tenemos ahí un problema pues tremendo porque ahora que comencemos con esta nueva normalidad, como le han llamado, pues vamos a tener personas que van teniendo padecimientos desde hace 1, 2, 3 meses y que no se han podido atender porque pues los servicios de salud han parado y pues a las personas trans las han relegado hasta lo último, ¿no? También pues tenemos esta situación de la falta del empleo, ¿no? Donde de por sí las personas trans no podían acceder al empleo, pues ahora que la mayoría de las personas que lo han perdido vayan y busquen una oportunidad con algún empleador, pues obviamente a las personas trans son a las que menos les van a otorgar estas oportunidades. También tenemos que sobre todo los hombres gays y las mujeres trans pues siguen siendo estigmatizados que son personas que viven con VIH y muchas veces cuando llegan a los centros de salud les dicen, mira, es que como usted vive con VIH, pues usted necesita acudir a este otro lugar o hacer esta otra cosa, cuando pues ni siquiera tienen un diagnóstico, ni siquiera hacen una prueba y es estigmatizar que todas las personas de la diversidad sexual o algunas personas de la diversidad sexual, como los hombres gays en específico, viven con VIH y si bien este es un padecimiento focalizado en hombres que tienen sexo con hombres, pues no podemos asumir que todos los hombres gays viven con VIH o las mujeres trans, ¿no? También tenemos que estas poblaciones pues se encuentran en esta marginación y en esta violencia. Hay muy pocos indicadores que nos dicen de las personas LGBT en situación de calle, pero claro que existen. También tenemos personas LGBT en la situación de pobreza y bueno, todo esto agrava toda esta violencia que vivimos desde casa, institucionalmente y en la población en general a la hora que salimos a la calle, ¿no? Nosotros como Códice formamos parte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT, que acabamos hace 2 días de presentar nuestro informe 2020, y Jalisco se sitúa en el 5º estado con más casos de asesinatos de personas LGBT. Este observatorio mide específicamente crímenes, ya sea homicidios, feminicidios o transfeminicidios, pero pues esta es la máxima expresión de violencia, ¿no? Cuando a alguien le quitan la vida, pero antes de que alguien sea asesinado, pues existieron otro tipo de violencias, las agresiones, los golpes, la discriminación. Y bueno, pues lo que tratamos de evidenciar con este Observatorio Nacional de Crímenes de Odio es no solamente contar a las personas que fueron asesinadas en un lapso de tiempo, sino tratar de concientizar
a tomadores de decisiones, a procuradores de justicia y a la sociedad en general, que esta es una violencia que mata y que no debemos pues dejarla de lado, no debemos de alguna manera olvidarla o no evidenciarla, ¿no? También mucha responsabilidad de esto, pues siguen teniéndola los tomadores de decisiones. En el Congreso del Estado no se han realizado las reformas para armonizar la legislación que contemplan la igualdad de derechos de las personas LGBT. Pues seguimos esperando que se apruebe en el Congreso la armonización para el matrimonio igualitario, para la identidad de género de las personas trans. Esto es muy importante porque a la hora que las personas trans pueden tener un acta de nacimiento y sus demás identificaciones acorde con la identidad con la que viven y no con el sexo que dice su acta de nacimiento primigenia o su credencial de elector cuando la sacaron, en ese momento las personas pueden acceder de alguna manera más directa a sus derechos y entonces pues se va quitando un poco esos problemas que tienen a la hora de que acceden a los servicios de salud, a los servicios bancarios, a los servicios de cualquier otra institución. Actualmente, un avance que ya existe es la Coordinación Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado. Esta es una respuesta que nosotros vemos muy viable, una política pública efectiva para atender la violencia específica que sufren las personas LGBT. Y esto no es separarlas para que para que reciban una atención diferente, sino esta coordinación se creó porque anteriormente, cuando las personas LGBT acudían con un ministerio público, pues eran revictimizadas, eran culpadas algunas veces por los delitos que se cometían contra ellas, ¿no? Por ejemplo, una mujer trans, pues hubo ministerios públicos o policías de investigación que les decían, pues usted tiene la culpa porque es un hombre y entonces al vestirse de mujer, pues usted ocasiona que le agredan. A ese grado existía esta violencia, esta falta de capacitación, y por eso el fiscal del Estado tuvo a bien acceder a los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil y que se pusiera un área especializada, específica, que entendiera cuáles eran las problemáticas y que comenzara a hacer un registro de cuáles son los delitos que comenzó a sufrir las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, que pues también tienen cada una de estas poblaciones diferentes sus particularidades. No es la misma violencia ni los mismos delitos que se cometen contra un hombre gay que los que se cometen contra una mujer trans o una mujer lesbiana. Porque también a veces hablamos solamente de la violencia contra las mujeres que ejercen sus parejas hombres, cuando pues también tenemos violencias que se ejercen de mujeres en pareja con otras mujeres. Y anteriormente teníamos que el Centro de Justicia para las Mujeres, dependiente de Fiscalía y con otras instituciones, pues donde llegaba una mujer y decía que quien la había golpeado o violentado era su pareja mujer, no la atendían. La derivaban a otra área de la Fiscalía del Estado. Y bueno, siempre mi pleito con ellos era, pues es que es una mujer, independientemente de que su agresor haya sido un hombre o una mujer, pues tú tienes que atenderla, porque tienes que darle una atención integral, un apoyo integral, trabajo social, psicología, psiquiatría, si es que se necesita, la orientación jurídica. Y entonces ahora en esta coordinación especializada, pues lo que se trata de hacer es tener un ministerio público junto con policías de investigación que sean sensibles y que estén capacitados en protocolos que ya existen de atención a las personas de la diversidad sexual. Entonces, vamos avanzando en la atención de estas violencias en algunos aspectos, estamos rezagados en otros, pero sobre todo evidenciar que todavía la sociedad sigue sintiendo mucho rechazo hacia las personas LGBT y esto debe de ir cambiando en la medida de que nosotros hablemos de las violencias, hablemos de la igualdad de derechos, hablemos de tener las mismas oportunidades, es en la medida en que la sociedad va a poder entender que tenemos diferentes características, que somos diversos y diversos, y por eso este tipo de espacios ocasionados pues o propiciados de CUSEA desde la Universidad de Guadalajara, pues nos dan un análisis importante para que no solamente los estudiantes, sino también los maestros, también el personal administrativo y toda la sociedad en general vaya entendiendo que la violencia que se genera pues es una herencia del heteropatriarcado, que es algo con lo que tenemos que combatir, que tenemos que reflexionar y de alguna manera atender. Yo agradezco el día de hoy la atención. Aquí dejo los teléfonos de esta coordinación especializada de atención a delitos por diversidad sexual. Está ubicada en Calzada Independencia y Calle Hospital, en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. También les dejo las redes sociales, mi Twitter personal, el Twitter de Códice, estamos en Facebook, y cualquier situación que ustedes no sepan a quién preguntar, a dónde acudir,
con mucho gusto nosotros atendemos su mensaje, atendemos sus llamadas, les acompañamos en el proceso, porque algo que nos ha funcionado muy bien en Códice es acompañar a las personas que sufren estas problemáticas, estas violencias, hasta que nos hagan caso, ¿no? Muchas veces en la madrugada, muchas veces los fines de semana, y pues es hacer que el aparato gubernamental que debe de atender y combatir estas violencias funcione, y eso es tarea de todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Luis. Sin duda alguna, el tema que está en boga de la violencia en la mujer es muy, muy escuchado. Sin embargo, hay que ser muy conscientes que la diversidad sexual también es un segmento de la población que también está recibiendo muchísima violencia, ¿no? Sobre todo en jóvenes que se están descubriendo o en esta población trans que desde hace mucho tiempo también han sido agredidas y agredidos, y muy poco se les ha hecho la atención como se merecen, como seres humanos, ¿no? A final de cuentas, una orientación nos tiene que determinar y nos tiene que definir qué derechos corresponden o qué libertades corresponden, ¿no? Entonces, agradezco, licenciado, con toda esta información. Es importante que también se tomen cartas en el asunto y exigir los derechos, como dices, ¿no? Entonces, hay que luchar hasta lograr el cometido. Ahora Yo procederemos quisiera hacer un agregado, si me permites, Claro que sí, hacer un doctora. comentario. Mira, Claro que sí, es doctora. que, bueno, yo agradezco las intervenciones de las compañeras del Instituto de las Mujeres de Zapopan, fueron muy claras, dieron información importante. Lo mismo, todo el enfoque que hizo Luis de Códice me parece fundamental. Pero hay una violencia de género que también tendríamos que mencionar, que es la violencia política de género, y que hasta recientemente, o sea, el día 30, hace menos de 48 horas, el Congreso aprobó, armonizó la ley estatal con la nacional en materia de violencia política. Hay avances, quedaron a deber algunas cosas los diputados, pero creo que es importante también atender este tipo de violencias políticas, y me remito a lo que son los estereotipos como base de la discriminación. Y efectivamente, un estereotipo encontramos que es una concepción muy simplificada, distorsionada de algo o de alguien, y que es aceptada por un determinado grupo social. Y de ahí nos viene, de esos estereotipos, nos viene también el prejuicio y la discriminación. Y creo que Luis habló muy bien de toda la discriminación que sufren esa diversa gama de circunstancias y de orientaciones en la diversidad sexual. Y entonces ahí tenemos un prejuicio y ahí tenemos una discriminación. Por lo tanto, trabajar por combatir los estereotipos, ser gay es una cosa negativa, dedicarte mujer a la política, pues ¿por qué? Si la política es de los hombres, ¿no? Todo ese, en el ámbito académico, las mujeres no son buenas para las matemáticas, ¿no? Que se queden en el servicio social, en ser enfermeras, ¿por qué quieren ser ingenieras? ¿Por qué quieren dedicarse a las áreas de la ciencia básica? Todo eso son estereotipos, o sea, y los estereotipos es muy importante desterrarlos en una perspectiva de cultura de paz, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que deconstruir toda esa concepción y todos esos valores que están ahí, que nos impiden tener un pensamiento diferente, un pensamiento plural, inclusivo, respetuoso de la diversidad de todo tipo, ¿no? De la diversidad étnica, de la diversidad cultural, de la diversidad sexual, y actuar en una nueva cultura que no tenga como base estos estereotipos y estas discriminaciones. Ese era pues lo que me provocan
muy buenas intervenciones de los colegas de este trabajo que hoy estamos realizando conjuntamente. Muchísimas gracias, doctora. Bastante interesante el análisis que hizo porque efectivamente, ¿no? Las políticas del cuerpo, las políticas que realmente van rigiendo el rumbo, el camino en toma de decisiones en muchísimos escenarios, en lo legal, en lo académico, en lo social incluso, ¿no? Ya son políticas arraigadas y heredadas del machismo y un montonal de costumbres que estaremos erradicando poco a poco con esa transformación. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, vamos a proceder con la resolución de dudas. Tenemos aquí una pregunta de Soledad Gallardo. La pregunta va para la licenciada Leticia. Licenciada Leti, ¿dónde pueden recibir ayuda los hombres que de niños vivieron dentro de una familia violenta y que de adultos repiten esa situación y desean cambiar para no cometer los mismos errores? Tienen varios casos así, comenta. Hola, sí, mira, hay una institución que, así como el Centro de Justicia atiende a las mujeres, hay una institución que se llama SECOBIN, que es el domicilio es calle 5 de febrero, 1309. Está en la colonia Quinta Velarde. Esta es una institución que es con ese enfoque, pues, de atención a hombres, ¿no? Que ejercen violencia, y con esta parte de las nuevas masculinidades. Ahorita tienen unos teléfonos en atención, al igual si quieren se los paso, es el 33 27 42 10 76 y 33 27 46 67 53. Es donde los están atendiendo vía telefónica, pero sí está la institución del SACOBIN. Excelente, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del webinar. Sin duda alguna, la información que hemos escuchado el día de hoy es valiosa y de gran ayuda. Es momento de tomar nota y recordar que no están solas ni solos. Si eres víctima de violencia o conoces alguna víctima, te pedimos de favor que rompamos el silencio. Las instituciones antes mencionadas ponen a su disposición el proceso de denuncia. Y por nuestra parte, el Programa Integral de Cultura de Paz te ofrece el servicio de atención psicológica virtual. Envía un correo a atencionpsicológica@cusea.udg.mx y solicita el apoyo. Es gratuito y confidencial. No olvides visitar y seguir nuestra página de Facebook, Programa Integral de Cultura de Paz, CUSEA. Agradezco mucho a los expositores que hoy nos acompañaron el día de hoy por su honorable colaboración, doctora Rosa, licenciadas Juana y Leticia y licenciado Luis. A la Universidad de Guadalajara, al rector de este centro universitario, el maestro Gustavo Padilla, la secretaria académica, el área de difusión, Sara Leos y tu equipo, quienes hacen un maravilloso trabajo, muchísimas gracias. Y las otras áreas involucradas, quienes impulsan y permiten que estos espacios tan valiosos sean posibles. Y también agradecerles a todas y todos ustedes por participar como espectadores en el webinar. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego a todos. Muy amables. Gracias a todas y todos. Gracias. Gracias.